En muchas ocasiones es totalmente cierto ese dicho de que la realidad supera a la ficción. Y sin duda alguna han existido hechos reales que han marcado tanto a la sociedad que optan por darle vida a estas historias por medio de adaptaciones cinematográficas. En este caso hablaremos de lo que se le conoce como la tragedia o el milagro de los Andes y su adaptación en la película Viven. Alive, como es su título en inglés, es una película de drama y supervivencia humana que está basada en el libro Viven de 1974 de Pierce Paul Reed, en el que relatan los hechos del accidente aéreo uruguayo del vuelo 571 de 1972. La película está dirigida por Frank Marshall, conocido por su trabajo en Volver al Futuro, y su esposa, la también productora Kathleen Kennedy, quien fue parte de la producción de las cintas Jurassic Park e E.T. el extraterrestre. La tragedia de los Andes se centra en la gran historia de sobrevivencia de 16 pasajeros, entre ellos 5 rugbyers uruguayos que sufren un accidente aéreo al chocar contra un glaciar, quedando atrapados en medio de la cordillera andina durante 72 días. Los jugadores viajaban hasta Chile para un partido contra el equipo de rugby de Santiago y con ellos abordaban los 5 tripulantes y demás familiares y amigos, en los que de 45 pasajeros solo lograron ser rescatados 16. El elenco de la trama estuvo conformado por Ethan Hawke como Fernando Parrado, Josh Hamilton como Roberto Canessa, John James Newton como Antonio Visitín y Bruce Ramsey como Carlos Páez, entre otros. Cabe destacar que para la realización de la película contaron con la participación del sobreviviente Fernando Parrado, quien trabajó como asesor técnico. Aunque la película fue estrenada en 1993, 20 años luego de la tragedia, en 1981 ya comenzaba a circular un guión en Hollywood. Sin embargo, por los delicados temas que suceden en la historia real y las críticas hacia la adaptación mexicana de 1976, se decidió dar fin a la idea retomándola una década después. La película obtuvo críticas favorables y otras no tanto. Una de ellas es la falta de fidelidad en cuanto al físico de los actores, ya que se necesitaba un casting de actores con rasgos más de Europa del Sur debido a la composición demográfica de Uruguay. Un personaje clave en esta historia es el famoso arriero chileno Sergio Catalán, quien encontró y ayudó a Fernando Parrado y a Roberto Canessa cuando estos salieron en una expedición para encontrar un camino para salir de las montañas. Sin embargo, en la película no fue tomado en cuenta, cosa que también fue criticada. Otro tema que fue cuestionado es la participación de personajes y nombres ficticios dentro de la trama. Esto fue argumentado por los mismos sobrevivientes, quienes también destacaron que las únicas escenas que replicaron la realidad fueron las del impacto del avión y la del posterior rescate en helicópteros. Además, tildaron al film como una película de Disney por no relatar los hechos con la misma crudeza con la que se vivió. El buen aspecto de los actores se cuestionó debido a que reflejaban una buena imagen en vez de interpretar a personas desnutridas por la falta de comida y al borde de la muerte por el frío tras 3 meses en las montañas. Sin embargo, el mismo Fernando Parrado argumentó que, de acuerdo a lo que tuvieron que soportar, hubiese sido imposible de producir y grabar, así como también de ver. Uno de los temas que produjo morbo en la historia real fue el hecho de que los sobrevivientes tuvieron que acudir al canibalismo para poder vivir, cosa que en su momento se volvió algo más simbólico y arraigado al catolicismo. Pedro Algorta, uno de los sobrevivientes, aseguró que lo que hicieron se vio como el sacramento de la comunión, comer el cuerpo de Cristo para recibir a Dios. Sus amigos habían muerto para que ellos pudieran seguir viviendo. Un hecho que el Papa Pablo IV les aplaudió y justificó, enviándoles un telegrama de bendición y una felicitación, asegurándoles que fue un acto de verdaderos cristianos y que Dios envió al hombre a la tierra para vivir y no morir. Es por eso que Frank Marshall no quería centrar la película solo en el canibalismo, porque la realidad es que lo más importante que vivieron allí fue el instinto de supervivencia, el trabajo en equipo, la solidaridad y el liderazgo ante tanta incertidumbre. A diferencia del suceso real, la película fue grabada en la estación de esquí de Panorama, en las montañas rocosas canadienses, a una altura de 10.000 pies a 25 grados bajo cero. Y para llegar al lugar todos los días, el equipo técnico y actores se subían a un conjunto de 5 helicópteros. Para la película acudieron a la empresa Light and Magic, dedicada a producir efectos visuales y gráficos. Esto porque necesitaban un resultado excepcional para la escena del accidente aéreo, una de las más complicadas.
Además, contaron con el cineasta Michael Kahn, destacado por sus trabajos en las películas como Twister y La lista de Schindler. El encargado de las grandes fotografías paisajísticas fue Peter James, quien logró un trabajo inigualable al recrear a la perfección la inmensidad de las montañas de la cordillera, considerada la más larga del planeta Tierra. Y acompañando a este gran equipo también se sumó la banda sonora de James Newton Howard. ¿Lo reconoces? Pues fue el encargado de darle musicalización a películas como El Sexto Sentido y The Dark Knight. En la producción de esta película también ocurrieron hechos y datos curiosos que la hacen inolvidable y como siempre te los vamos a compartir. Uno de ellos es que el director Frank Marshall le realizó un casting a Brad Pitt para interpretar a Roberto Canessa, uno de los protagonistas. Sin embargo, para aquella época el actor estaba iniciando y era considerado un novato, por lo cual decidieron dárselo a Josh Hamilton. Tanto en la vida real como en la ficción, pasar el tiempo en las montañas era insufrible. Además, tener que estar revolcándose tantas veces era muy agotador. Por lo tanto, los actores debían tomar pastillas contra el mareo para sobrellevar los días de grabación. Para el director era importante que los protagonistas se metieran en la piel de los sobrevivientes, así que los actores tuvieron que ayunar durante 2 días para grabar la escena en donde deciden comer carne humana y entender lo que ellos habían sentido. Para Marshall era fundamental escuchar a los sobrevivientes, así que cuando decidió hacer el film viajó hasta Uruguay para unirse durante 3 días con 14 de los sobrevivientes. Una de las secuencias más complicadas es la del accidente con el glaciar, así que la producción tardó 9 días en rodar lo que fueron tan solo 4 minutos que se vieron en la película. El presupuesto oficial del film era de $25 millones y lograron tener una ganancia de $82.5 millones. No les fue tan mal. La historia del Milagro de los Andes ha logrado la realización de 5 libros y además 2 películas: Viven y Supervivientes de los Andes, que fue una producción mexicana dirigida por René Cardona Jr. y basada en el libro Survive de Blair. Además, también se han realizado 4 documentales y obras de teatro. Actualmente, el director español Juan Antonio Bayona, recordado por su excelente trabajo en la película Lo Imposible, está rodando para Netflix una película basada en este hecho y en su libro La Sociedad de la Nieve, que se espera se estrene este año. Para el mundo del cine, uno de los mejores estímulos son los hechos reales. Para muestra de ello, la alucinante historia del Milagro de los Andes, que a pesar de haber sido mucho peor de lo mostrado en cámara, sin duda para muchos nos hizo conocer de la historia de estos 16 sobrevivientes. Coméntanos, ¿viste esta película? ¿Qué te pareció? Recuerda que puedes disfrutar de ella vía streaming por Netflix de momento y compartirnos tu opinión para así seguir hablando de tus favoritas.